Hola, soy Ricardo González Ittel. Espero que se encuentren bien. El tema que yo les expondré es el tema de la transferencia de derechos al instituto provenientes de otros institutos de seguridad social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Y para esto analizaremos algunos artículos que hablen sobre ello en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República, y se aplica a las dependencias, entidades, trabajadores al servicio civil, pensionados y familiares derechohabientes. Antes de entrar de lleno al tema que nos ocupa, hablaré sobre algunos artículos que son importantes para entender la transferencia de derechos, y es que el artículo 5 nos dice que la administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente ordenamiento, así como la del Fondo de la Vivienda, del pensionista, de sus delegaciones y de sus demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades previstos en esta ley. Según el artículo 9, el Instituto expedirá a todos los derechohabientes de esta ley un medio de identificación para ejercer los derechos que la misma les confiere. Para estos efectos, las dependencias y entidades estarán obligadas a proporcionar al Instituto los apoyos necesarios de acuerdo con los lineamientos que éste emita. Sobre la transferencia de derechos entre el Instituto y el IMSS, el artículo 141 nos dice que los trabajadores que hubieran cotizado al Instituto y que por virtud de una nueva relación laboral se inscriban al IMSS podrán transferir a este último los derechos de los años de cotización al Instituto. De la misma manera, los trabajadores inscritos en el IMSS que inicien una relación laboral que los sujete al régimen de esta ley podrán transferir al Instituto los derechos de sus semanas de cotización. Para efectos de la transferencia de derechos prevista en el presente artículo, se considerará que un año de cotización al Instituto equivale a 52 semanas de cotización del régimen de la Ley del Seguro Social. Asimismo, el Instituto deberá señalar en las constancias de baja que expida a los trabajadores el número de años de cotización, incluyendo, en su caso, la última fracción del año cotizado. En caso de que la fracción de año cotizado sea equivalente a más de 6 meses, se considerará cotizado el año completo. Entrando al tema, empezaremos con la transferencia de derechos al instituto provenientes de otros institutos de seguridad social. Y para esto tenemos que irnos a los artículos 149, 150, 151, 152 y 153 de la presente ley, los cuales nos dicen que el Instituto, previa aprobación de su Junta Directiva y opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrán celebrar convenios de portabilidad con otros institutos de seguridad social o con entidades que operen otros sistemas de seguridad social compatibles con el previsto en la presente ley, mediante los cuales se establezcan 1. Reglas de carácter general y equivalencias en las condiciones y requisitos para obtener una pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez e invalidez y vida. Y 2. Mecanismos de traspaso de recursos de las subcuentas que integran la cuenta individual. Los convenios de portabilidad a que se refiere esta sección establecerán el tratamiento que se dará en su caso a los recursos de la subcuenta del Fondo de la Vivienda. Asimismo, para la celebración de dichos convenios de portabilidad se deberá contar con dictamen de un actuario independiente en que conste la equivalencia de la portabilidad de derechos que se pretenda convenir, así como la suficiencia de las reservas que se deban afectar para hacer frente a las obligaciones que resulten a cargo del Instituto. La portabilidad consistirá en transferir derechos obtenidos en otros regímenes de seguridad social al sistema previsto en la presente ley. Los institutos de seguridad social o entidades que operen otros regímenes de seguridad social que celebren convenio de portabilidad con el instituto deberán señalar en las constancias de baja que expidan a los trabajadores el número de años de cotización y su equivalente número de semanas.
Para ser equivalente la portabilidad de derechos que se menciona en el presente artículo, se considerará por un año de cotización del instituto el equivalente a 52 semanas de cotización en otro sistema de seguridad social. Los trabajadores que, por tener relación laboral con dos o más patrones, coticen simultáneamente al instituto y a otro instituto de seguridad social o entidad que opere un régimen de seguridad social, tendrán derecho a recibir atención médica y demás servicios del seguro de salud por parte de ambos. Los trabajadores que lleguen a la edad de pensionarse bajo los supuestos del seguro del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previsto en esta ley, o en un seguro o régimen equivalente con el que se hubiera celebrado convenio de portabilidad, podrán aplicar los recursos de su cuenta individual y periodos de cotización en los mismos términos previstos en los artículos 144 y 148 de esta ley. Y para esto vamos al artículo 148 y 148. El 144 contempla que los trabajadores que lleguen a la edad de pensionarse bajo los supuestos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previsto en la ley y que a su vez tengan recursos acumulados en su cuenta individual conforme al régimen de la ley del seguro social, podrán solicitarse que estos últimos se acumulen para la contratación de su seguro de pensión o retiro programado y el seguro de sobrevivencia para sus familiares derechohabientes en los términos de la presente ley. El pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su cuenta individual en una o varias exhibiciones, sin distinguir si fueron acumulados conforme al régimen de la ley del Seguro Social o el de la presente ley, solamente si la pensión que se le otorgue en su superior es más del 30% de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para los familiares derechohabientes. Para tener derecho a la pensión garantizada, los trabajadores deberán tener reconocidos un mínimo de 25 años de cotización, exclusivamente en el instituto, tratándose de trabajadores que se encuentran cotizando al instituto, que hayan transferido al mismo los derechos de sus semanas de cotización del IMSS y que éstas, conjuntamente con sus años de cotización al instituto, acumulen 25 años de cotización. Tendrán derecho a recibir la pensión garantizada establecida en la Ley del Seguro Social. Y el artículo 148 nos dice que tratándose de los periodos de cotización para tener derecho a pensionarse bajo cualquier régimen o a recibir servicios médicos, no se acumularán aquellos periodos en los que el trabajador hubiera cotizado simultáneamente al instituto y al IMSS. Se entenderá por periodo de cotización simultáneo aquel en el que al mismo tiempo se en cuotas y aportaciones correspondientes al trabajador bajo el régimen obligatorio de esta ley y el de la ley del Seguro Social. Aclarado esto, continuemos. El pensionado que goce de una pensión equivalente a la de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez bajo un régimen de seguridad social con el que se hubiera celebrado convenio de portabilidad, no podrá obtener una pensión de igual naturaleza bajo el régimen de la presente ley. En ambos casos, el trabajador tendrá derecho a incrementar el monto de su pensión de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 146 de esta ley. Con respecto a la transferencia de derechos entre el Instituto y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, los artículos 154 y 156 nos hablan de ello y nos dicen que los trabajadores que hubieran cotizado al instituto y que por virtud de una nueva relación laboral se inscriban al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, podrán transferir a este último los recursos acumulados en la subcuenta del Fondo de la Vivienda. De la misma manera, los trabajadores inscritos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores que inicien una relación laboral que los sujete al régimen de esta ley, podrán transferir al instituto los recursos de la subcuenta del Fondo de la Vivienda respectiva. Para efectos de la transferencia de derechos prevista en el presente artículo, se estará a las reglas que para tal efecto expida a cada uno de los institutos de seguridad social mencionados. Los trabajadores que obtengan un crédito de vivienda bajo el régimen del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y que tengan recursos acumulados por concepto de vivienda en su cuenta individual conforme al régimen de los dos institutos antes citados, podrán solicitar que se acumulen para aplicarse como pago inicial de su crédito y que las aportaciones sucesivas a cualquiera de los institutos o ambos sean destinadas a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador.
Y por último, los trabajadores que se encuentren amortizando un crédito de vivienda otorgado por el instituto o por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que, por virtud de una nueva relación laboral, cambien de régimen de seguridad social, deberán seguir utilizando sus aportaciones de vivienda para el pago del crédito correspondiente. A efecto de lo anterior, el Instituto y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores podrán celebrar convenio para determinar el procedimiento para la transferencia de las aportaciones de vivienda entre ambos institutos. Es todo por mi parte. Gracias por su atención.